Hola a todos, mi nombre es Flavia Nestares, bienvenidos al episodio número 5 del podcast Click Ciudadano, el programa para la gente que quiere cambiar el país. Esta vez estamos estrenando un formato también virtual, es un episodio que va a estar transmitido igual en todas nuestras redes, pero tenemos una invitada es conocida en las redes sociales porque ella es una activista, una persona con discapacidad que lucha por la comunidad de las personas con discapacidad. Y el día de hoy tenemos a Andrea Burga. Ella es comunicadora de profesión, pero tiene otras múltiples habilidades versátiles en el arte también, así que le damos la bienvenida a Andrea. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que tengamos una conversación chévere hoy. Gracias a ti por estar el día de hoy en nuestro programa. Bueno, Andrea, te comento un poco. Nosotros ya hemos tenido entrevistados aquí. La semana pasada estuvo Jenny Dador, que ha sido ex coordinadora de la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Luego hemos tenido a Lala también, que es una artista muy importante. Hemos tenido a José Luis Gargurevich y también a Jorge Calmet. Todos ellos de alguna forma transmiten a través de sus historias una manera de luchar y contribuir para que nuestro país sea un poquito mejor. Y tú también has sido elegida porque, bueno, creemos que desde lo que vienes realizando como activista, como persona con discapacidad, has enfrentado múltiples causas, pero también haces de ello en tu propia situación de vida, una manera de reivindicar. Cuéntanos un poco quién es Andrea Burga para la gente que todavía no te conoce en redes sociales. Bueno, yo soy una persona ciega que empezó a hacer contenidos en internet desde el 2015, cuando todavía existían los blogs, esto de Blogspot, WordPress. Y empecé a contar historias sobre lo que me pasaba como persona con discapacidad, porque, claro, yo empecé la universidad en el 2012 y yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me pasaba era que me daba cuenta que la gente, cuando me tenía que guiar hacia algún lugar o cuando, por ejemplo, no sé, se dirigían a mí, por ejemplo, algunos compañeros de la universidad, lo hacían de manera distinta. Y claro, yo empecé a cuestionar por qué, o sea, por qué las personas ven en mí a alguien tan distinto, tan lejano. Entonces empezaba a contar estas historias primero a través de textos y ya después he ido migrando a otras plataformas, ¿no? A Twitter, a raíz de la pandemia, TikTok, que fue un espacio que empecé a explorar justamente porque quisieron derogar una ley de discapacidad en el 2021 y yo empecé a hacer videos por eso, ¿no? Y después ya empecé a hacer videos de manera sostenida. Pero, o sea, creo que en resumen podría decir que soy una activista que ha encontrado espacios en redes sociales para hablar de su propia experiencia que para mí incluso misma fue sorprendente, ¿no? Como las personas se dirigían a mí y me veían de forma distinta por yo ser una persona ciega. Ujú. Claro, y en esta historia que tú también comentas está de por medio el hecho de que tú como persona con discapacidad en algún momento sentiste que ser, en este caso ciega, era parte de tu identidad y que no era un problema como muchos lo veían, ¿verdad? Era para ti una forma de autoidentificarte y que también tenía, digamos, que poder generar oportunidades también para las personas que de repente están en una situación entre comillas, de vulnerabilidad, ¿no? Pero que al mismo tiempo se sienten diferentes. ¿Tú cómo abordas ello? Primero de manera personal, ¿no? Luego entiendo que después las propuestas que tienes sobre la situación de la inclusión. Sí, yo creo que la discapacidad se ha visto usualmente como algo muy negativo, y hay muchas razones que explican eso, ¿no? Se pensaba, algunas culturas pensaban en la discapacidad como una maldición, existen Ujú, creencias, existían, todavía coexisten en algunos lugares, ideas sobre la discapacidad como algo muy negativo, ¿no? Como algo, eh, no sé, como una maldición y cosas así, yendo desde las creencias de ciertas culturas y que incluso antes se tenía, ¿no? En el mundo antiguo, en el mundo medieval. Y también se ha visto la discapacidad como una enfermedad o como algo muy malo, ¿no? Uno cuando piensa en hacerse mayor, creo que una de las cosas que uno más le teme es a perder las capacidades.
Entonces, claro, la discapacidad siempre es vista en realidad como algo malo. Claro. Y creo que, o sea, eso es interesante porque, o sea, yo sé que hay muchas personas con discapacidad que han adquirido la discapacidad y su Ujú. experiencia es distinta a la mía, pero yo nunca adquirí la discapacidad, yo nací con ella. Claro. Entonces, Ujú. para mí nunca fue un problema realmente, o sea, propiamente dicho, Ujú. como algo que tuve que aceptar. O sea, nunca fue algo que yo tuve que aceptar, que yo tuve Ujú. que hacer un proceso de duelo, ¿no? Como también algunos le Claro. dicen, sino que, claro, fue una cuestión más identitaria, sí. Pero eso Ujú. es algo muy desde mi experiencia también. Ujú. Sí, totalmente. De hecho, igual yo te comento, yo alguna vez tuve un jefe en Conadis, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Conadis, que es ciego. Y bueno, para mí también, como persona sin discapacidad, fue todo un aprendizaje, también desde la historia personal de él, pero también como una manera, por decirlo así, de luchar en una sociedad inclusiva, no solo por uno mismo que está en una condición de desigualdad en tema de oportunidades, sino por todo el colectivo, ¿no? Y que suele ser invisibilizado. Y yo quería preguntarte en tu experiencia, por ejemplo, ¿no? Eh, ya que tú mencionas que nunca fue un problema para ti realmente porque naciste con la discapacidad, ¿en qué momento sientes tú que empieza a generarte un límite frente a la sociedad y frente a tus proyectos y tus metas, ¿no? Sé que has estudiado la carrera de comunicaciones, no sé si de repente nos puedes comentar también cómo abordaste el tema de tu educación superior cuando ya estabas ejerciendo como profesional. Creo que el reto fundamental, fundamental, creo que más, digamos, desde una mirada más negativa, Ujú. la barrera más importante es la barrera actitudinal, ¿no? Las barreras que son estos prejuicios sobre las personas con discapacidad, ¿no? Que en principio se piensa que no somos capaces de hacer las cosas y no vamos a poder hacerlas. Ujú. Y a mí me parece bien interesante cómo eso se asume sin conocer a a la población en general, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de personas autistas, ¿no? Ahora que yo trabajo también el tema de discapacidad, porque no solo soy yo una persona con discapacidad, Claro. trabajo el tema. Claro, hay muchos docentes, por ejemplo, en las escuelas que lo que te dicen es, o sea, cuando escuchan autismo, te dicen, bueno, no va a poder aprender, ¿no? Ujú. Y es como que yo me pongo a pensar y digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si ni siquiera le has dado la oportunidad a esta persona de enseñarle, asumes sin conocerlo que no va a aprender? O sea, cómo puedes saber sus capacidades? ¿Cómo puedes saber si tiene o no capacidades si ni siquiera lo conoces, ¿no? O Claro. sea, de plano, Ujú. haciendo algo que ni siquiera conoces. Entonces, creo que esa es una de las barreras más grandes. Pero sí, en realidad creo que los problemas son las barreras, ¿no? O sea, más allá de la condición en sí, Ujú. es que la sociedad no se adapta a la diversidad, ¿no? Es como muy rígida, hay una sola manera de hacerlo, hay una sola manera de enseñar, hay una sola manera de aprender, hay una sola manera no sé, de movilizarse. Entonces, cuando tienes una sociedad muy rígida, que no piensa que la diversidad es importante y que va a beneficiar en realidad a todo el mundo, porque como dije, al final las personas se vuelven mayores, se vuelven más adultas, la esperanza de vida es más alta, Claro. todos vamos a adquirir Llegar. Ujú. tal vez una discapacidad, Sí. entonces tener una sociedad diversa en realidad beneficia a la población, ¿no? Pero todavía está esa mirada muy rígida y creo que esas son las barreras actitudinales y claramente también están las barreras de infraestructura, ¿no? El transporte que no es accesible, La eh, comunicación. calles, la comunicación, sí. Bueno, Andrea, justo que quería preguntarte también si en todo lo relacionado, digamos, a estas barreras que tú mencionas, ¿qué rol crees que tiene el Estado frente a ello, ¿no? Porque a veces en verdad pareciera que, digamos, por ser una población con discapacidad son como lo último o lo último, digamos, pero también con una visión paternalista, ¿no? Entonces a veces el servidor no está preparado, pero tú en tu experiencia personal, ¿cómo has sentido al Estado, mejor dicho?
Es interesante porque a nivel normativo, por ejemplo, el Perú tiene normas importantes. Perú tiene una ley muy completa sobre discapacidad, que es Ujú, del 12, es antigua, pero realmente es bastante completa. Eh, Perú reconoce la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, es decir, que reconoce que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial pueden tomar decisiones, solo que para tomar decisiones necesitan apoyos. ujú, No, pero la ley no los asume como incapaces de plano, o sea, más bien claro, conoce que son capaces, entonces en ese sentido también vamos bien, tenemos una cuota de empleo. El tema es que muchas de estas normas no se fiscalizan de manera adecuada y el tema también es que no existen servicios, ¿no? Para personas con discapacidad. O sea, esas normas no se están materializando en la práctica. Por ejemplo, una demanda que tienen muchas familias que asumen tareas de cuidado de personas con discapacidad es nosotros hacemos cuidado 24/7 y nadie nos da soporte. ujú, Claro, tienen toda la razón, ¿no? Porque finalmente son familias que tienen que asumir tareas de cuidado y que realmente no tienen ningún apoyo del Estado ni de sus gobiernos regionales y locales, ¿no? Y claro, no existen programas, por ejemplo, como en otros países, como en Uruguay, como en Costa Rica, que dan asistencia a las familias cuidadoras, ¿no? Por ejemplo, o hay, ha habido algunas experiencias en otros países, y me parece que en el mismo Perú, de transporte accesible para personas en silla de ruedas, me parece que le llaman movilidad punto a punto, que es que son carros que son como taxis que pueden trasladar a personas en silla de ruedas de cierto punto hasta cierto punto, pero son municipales, no son gratuitos para claro. esas personas. Ese es un servicio que también sería beneficioso, ¿no? Por ejemplo, Mm, pero, pero no está disponible y creo que las municipalidades y los gobiernos regionales ahí también tienen una tarea importante que no están asumiendo, ¿no? Que es eh, atender a su población directa, porque finalmente ellos son los que conocen a su población y deberían poder implementar estos programas para atenderlas y no, y realmente no debería ser tan difícil, ¿no? Entiendo que hay una falta de conocimiento sobre cómo ejecutar el presupuesto, no hay un diálogo muy eh, consolidado con el Ministerio de Economía, lo entiendo, pero es algo que se tendría que ir haciendo, ¿no? claro. Por ejemplo, ahorita tú estás en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que ya siempre estás de visita, como tú dices, lo posible para estar con tu familia. ¿Cómo sientes esos choques de experiencia cuando estás allá, cuando vienes acá? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que de repente tú sientes al aterrizar, al llegar en relación a la inclusión para que tú puedas movilizarte, para estar tranquila? Mira, Estados Unidos creo que no es el país más accesible en relación a otras ciudades europeas, por ejemplo, entiendo, Ujú, porque no he estado en Europa, pero según lo que me han dicho, entiendo que es así. Pero yo estoy en San Francisco ahora, por ejemplo, y claro, San Francisco realmente sí es una ciudad bastante accesible en el sentido de que en la mayoría de cruces, no en todos, pero en la mayoría de cruces, tú te encuentras con unos botones que tú los aprietas y digamos que te avisan, ¿no? Que todavía no ha cambiado el semáforo y tiene que ujú, cambiar el sonido para que ya puedas pasar. Pero mm, eso es accesible porque es como que lo puedes hacer tú misma. claro. Entonces, Ujú, o sea, a mí me pareció muy interesante eso y, o sea, en general que los buses también, o sea, el sistema de transporte público es bueno, o sea, mucha gente lo usa, ¿no? ujú, O sea, es accesible para bicicletas, entiendo que también es, o sea, la mayoría también son accesibles para usuarios de silla de ruedas, entonces, en ese sentido, claro, es interesante cómo en esta ciudad se han ido implementando medidas de accesibilidad, ¿no? Y yo entiendo que claramente no sea la realidad latinoamericana,
claro. Que existen otras referencias como Argentina, que me parece que también es bastante más accesible que Lima en su sistema de transporte, ¿no? Entonces, Ujú. y creo que es algo que podríamos ir cambiando progresivamente, ¿no? El sistema de transporte, que finalmente hacer un sistema de transporte más eficiente no solo beneficia a los usuarios con discapacidad, sino que nos beneficia a todos, ¿no? ¿Quién no quisiera un transporte Claro. público más ordenado en Lima? Totalmente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿no? Desde una mirada que tú le das un poco más integral, ¿no? De la problemática, me gustaría que de repente tú también, en lo que has vivido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sientes que es, en este caso, el personal mismo, por ejemplo, ¿no? Serenazgo, la policía, que, entre comillas, están en las áreas urbanas para ayudar? Respecto, por ejemplo, si tú como persona ciega quieres pedir una orientación, ¿no? ¿Cuál es el trato que se suele recibir? Yo siento que o sea, las personas pueden ser bastante amables, pero lamentablemente no siempre están capacitadas para apoyar a todas las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, a veces he sabido que hay personas en silla de ruedas que, por ejemplo, las han ayudado de forma no apropiada, ¿no? O han empujado su silla sin pedir permiso. Entonces, claro, es como que siempre la persona con discapacidad termina siendo lo último en lo que se piensa. Mm, Eh, por ejemplo, a mí me ha pasado que la mayoría de personal de seguridad no sabe cómo guiar a una persona ciega. Y yo lo entiendo, o sea, entiendo que es algo nuevo, pero tal vez sí es algo que deberían incluir en capacitaciones, ¿no? Cómo afrontar situaciones en las que de repente van a verse en una situación en la que tienen que apoyar a una persona con discapacidad, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo, creo que fue en pandemia, había una persona en muletas intentando cruzar una pista. Creo que fue un video ujú. bastante viral. Ah, sí, Un que policía lo, que llegó. lo cargó. Y claro, y toda la gente, o sea, tú leías los comentarios y toda la gente era como que, wow, qué increíble, qué buen Ujú. policía, qué buen corazón, ¿no? Y yo me quedaba pensando como, ¿realmente esta persona habrá estado cómoda? Yo no lo sé, ¿no? No quiero asumir nada, pero ¿realmente esta persona Claro. ha estado cómoda con que alguien la cargue? ¿O habría sido Ujú. mejor que el policía detenga el tránsito y que permita que la persona pase de manera Mm, autónoma, despacio? mm, ¿No? O sea, sí, esa es una gran duda. ah, Mm, entonces, porque claro, o sea, yo no sé realmente, o sea, a mí me pareció como muy, además que la persona que ayuda termina siendo la protagonista, ¿no? El policía al final era el héroe claro. por ayudarlo y Eso, justo hablábamos de esta visión paternalista, ¿no? De que en algún punto, digamos, el servidor público, el del Estado, que trata de ayudar, al no saber, por más que tenga esta buena fe, como tú dices, de abordar o asistir a una persona con discapacidad, termina poniéndolo en un estado de mayor exposición, de más vulnerabilidad, casi como si fuera un incapaz, cosa que no es, ¿no? Entonces se generan todas estas incomodidades para la propia persona, ¿no? Y también luego viene esta situación que, dicho sea de paso, te pregunto. Muchas personas creen que las personas con discapacidad son seres especiales, ¿no? Y utilizo los mismos términos coloquiales que la gente, de repente por falta de conocimiento, siempre apela a eso como una situación de que la persona con discapacidad es una persona noble, es una persona buena, ¿no? Y yo te escucho bastante siempre en tus videos cuestionar ese tipo de adjetivos. Me gustaría que nos comentes por qué este término no es adecuado. sí, yo creo que, o sea, pasa con todas las discapacidades, pero es bien curioso cómo se generaliza mucho más con personas, por ejemplo, con síndrome de Down. A mí Mm, me llama la atención porque siempre una persona con discapacidad tú te la imaginas como alguien sin maldad, ¿no? ujú, ujú. Es Como, lo que la gente piensa. ¿pero por qué? ¿Por qué tendría que ser una persona sin maldad? Claro. Ujú. Y claro, y también algo que me ha pasado últimamente en Twitter es que se han generalizado, se han viralizado, perdón, estos videos,
creo que por alguna razón a mí me salen tweets argentinos, no sé por qué, pero, o sea, te lo cuento porque me parecía muy... Claro. Y era que hay gente que se quejaba de que los hombres con síndrome de Down son muy como, no sé cómo decirlo, como tienen mucha curiosidad por la sexualidad, por decirlo de alguna Ah, manera. mañosos, entre comillas. Sí, Ok. entonces, claro, y la gente decía como sí, y los hombres con síndrome de Down son unos mañosos y unos degenerados y no sé qué. Mm, Este, y claro, y yo me ponía a pensar que es cierto que hay hombres con síndrome de Down que tienen conductas inapropiadas, ujú, pero ¿por qué? Y es porque ujú, hay muchas, hay muchas familias que les parece divertido eso ujú, y como que lo celebran, ujú. porque como son niños, supuestamente Así lo ven. Ujú, es como que, ay, eso es una travesura y se lo celebran y no, no existen ciertos límites, pero las mm, mujeres no, por ejemplo, mm, las mujeres no. ujú. Que las mujeres no tienen esas conductas. Entonces, si te das cuenta, también Claro. dentro del colectivo de personas con discapacidad se reproducen esos estereotipos machistas, también, Ujú, incluso en la forma de educar, ¿no? mm, No es que las claro, claro. enfermedades sean degeneradas porque así es su condición, ¿no? Ujú, Eh, sino es por cómo son socializadas en realidad. O sea, y pasa eso, o sea, no es que todas las personas con síndrome de Down sean unos angelitos, no es que todas las personas que anden en silla de ruedas sean unas amargadas porque no pueden caminar. Esas son ujú, generalizaciones que ujú. lo que hace Estereotipos. es Ujú, deshumanizar, ¿no? Porque finalmente claro. lo que estás haciendo es reducir a las personas a una característica muy particular. Mm, No, pues no, o sea, sí, ujú, probablemente hay gente con síndrome de Down que realmente sea, pues, no sé, muy buena gente, como supongo que no, ¿no? También hay personas, ciegas que son muy buena onda, otras que no. como Entonces, cualquier persona, efectivamente, ¿no? sí, Estamos llenos de pues, cosas positivas, negativas, ¿no? Y como tú dices, hay una generalización que se tiende a hacer hacia la comunidad con discapacidad, de que son personas, como tú dices, angelitos, especiales, buenos, que se les debe ser permisivo. Y lamentablemente esos prejuicios también es lo que limita también que las políticas públicas estén abordadas de la forma más pertinente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un tema que me pareció muy curioso que sin querer lo has ido introduciendo, que es el tema de la sexualidad y la discapacidad, ¿no? Que es otro tema también en relación, digamos, a la autonomía propia tanto de las mujeres u hombres con discapacidad, en relación a qué temas también ellos tienen derecho a poder recibir educación sexual, entre otros, ¿no? Por ejemplo, cómo tú ves un poco el caso del Perú, ¿no? En temas de educación sexual y también cómo las familias lo abordan sobre, por ejemplo, tu experiencia o sobre las personas con discapacidad que también conoces. sí, o sea, en Perú lamentablemente, pues, hay un discurso conservador que que no quiere, ¿no? Que la ESI se difunda en las escuelas, ¿no? Y yo, Ujú, yo creo que eso es peligroso, ¿no? Porque finalmente lo que hace la ESI es prevenir abusos y además yo creo que sí sería importante también, más bien yo creo que sería importante extender la ESI, por ejemplo, hacia población con discapacidad, ¿no? Adaptar los contenidos para que las personas con discapacidad también estén preparadas eh, ante abusos, ¿no? Porque de hecho suele pasar con personas con discapacidad intelectual que lamentablemente están mucho más expuestas al abuso, eh, niñas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, autistas. Entonces, eh, a mí me parecería más bien importante como extender la ESI claro. y que y que se difunda en diferentes formatos de información, ¿no? A veces claro, los sectores conservadores suelen decir que la ESI, o sea, Para los que no entienden, hay que ponerles qué significa ESI. Por favor, Andrea, dilo. educación sexual integral. Ahora sí, dale, dale, continúa. Ujú. O sea, los sectores eh,
conservadores, por ejemplo, algo que suele pasar es que suelen decir que inclusión solo es personas con discapacidad, ¿no? Mm, Y que, por ejemplo, la educación sexual integral que dice que es inclusiva, ujú, porque digamos que incorpora a la comunidad LGTBIQ, no es inclusión, ¿no? Cuando mm. en realidad yo creo que la educación sexual integral lo que debería hacer es justamente difundirse entre las personas con discapacidad, que también hay personas con discapacidad que pueden ser de la comunidad LGTBIQ. Exacto. Y Entonces, esta es una situación muy típica de estos comentarios que dicen, ¿no? Que este restaurante, este local es inclusivo porque no tienen, no sé, cartas en braille, ¿no? O sea, como que hacen referencia de que la inclusividad no puede ser el tema de baños, no sé, divididos por género, sino más bien que sea relacionado con las personas con discapacidad. Yo me acuerdo haber visto un tuit tuyo, creo, que a veces como que vuela la cabeza a las personas conservadoras que piensan así en el hecho de que pueden haber personas con discapacidad que son gays, que son lesbianas, y no, y también estamos hablando del mismo concepto de inclusión. sí, o sea, es que, ¿por qué no pueden ser los dos, no? O sea, ¿por qué? Ujú, O sea, yo no creo que algo tenga que ser excluyente. O sea, yo creo que eso es algo ujú, con lo que deberíamos quedarnos, ¿no? No es ujú, que yo voy a incluir o yo voy a, por ejemplo, adaptar un baño para una persona trans. No es que voy a dejar sin baños a las personas en silla de ruedas. O sea, no debería ser así. En principio, ujú, eh, en principio debería pensarse en que pues la accesibilidad va a beneficiar a todo el mundo y las medidas de inclusión deberían beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? O sea, no, ujú, no tiene por qué excluir. O sea, yo creo que eh, algo, incluso pasa a veces que a las mismas familias de personas con discapacidad les meten miedo, ¿no? Como no, ujú, quieren hacer esto y van a dejar a tus hijos afuera, no los van a incluir, ya no va a haber cosas para los chicos autistas. No es cierto, no es, claro. deberíamos más bien eh, tratar de hacer que todas estas cosas vayan en colectivo, ¿no? Y no, Ujú, no excluir a otras, no es que no es que esta agenda gay va a aplastar a todo el mundo, eso no es ujú, cierto. ujú. Eso que tú mencionas ayuda a desmitificar los temores lamentablemente infundados, producto también de la desinformación, ¿no? Que las personas suelen caer. Pero, por ejemplo, también en estos prejuicios también hay un rol muy importante en relación al Estado, ¿no? Y la normativa, como tú hace un rato dijiste, que hay buena legislación, está todo, digamos, así tal cual, como si fuera un país ideal, pero el problema es que esto no termina de aplicarse. ¿Por qué crees tú que se debe ello, no? A pesar de que pasan gobiernos y gobiernos, congresistas, incluso también hemos tenido algunos congresistas con discapacidad, pero finalmente no se logra ver estos cambios en la sociedad. Sí, yo creo que ahora también que trabajo el tema de discapacidad puedo mirar de cerca mucho más, que existen muchos factores en realidad, ¿no? El Ujú, punto es más complejo de lo que parece. O sea, yo te diría que en principio una de las cuantas razones es que no hay compromiso político. ujú, O sea, digamos que las autoridades no, o sea, el tema no es prioritario para ellas. ujú, Pero hay autoridades que sí se interesan por el tema, pero que encuentran, por ejemplo, muchas trabas burocráticas, ujú, o, por ejemplo, no existen capacitaciones para los gobiernos regionales y locales de parte del Ministerio de Educación, de CONADIS, ¿no? ujú, Con relación, por ejemplo, a cómo ejecutar el presupuesto, porque ellos tienen un ujú. presupuesto para discapacidad Sí. que a veces no lo ejecutan porque no saben cómo hacer. Ujú, Entonces, claro, ahí no hay una asistencia técnica que pueda, digamos, justamente trasladar este presupuesto a programas, ¿no? Porque como yo decía, los programas y servicios son lo que más beneficia a la población en realidad, ¿no? ujú, Que estas leyes se traduzcan en la práctica. No hay una fiscalización de SUNAFIL, por ejemplo, para la cuota, pero SUNAFIL tampoco es que tenga muchas capacidades para claro. estar, Y ¿no? por la cuota laboral, ¿no? Para, Efectivamente. entonces, Mm, eh, sí,
digamos que del sector privado hay algunos esfuerzos de empresas, pero todavía falta, ¿no? O sea, Ujú. todavía, por ejemplo, todavía lo que suelen hacer las empresas es contratar por bloques a personas con discapacidad. ¿No? Es como abren una convocatoria de reponedores, por ejemplo, de supermercados, ¿no? Y esto es solo para personas con discapacidad, ¿no? Y no hay como convocatorias generales, por ejemplo, no sé, yo estoy convocando a asesores de venta y que mi convocatoria sea accesible para que incorpore a todas las personas, ¿no? Todavía Mm. eso nos falta, ¿no? Como que todavía se piensa, personas con síndrome de Down, reponedores, personas ciegas, telefonistas. Hasta masajistas he visto también, ¿no? Sí, Que es como, ¿no? Hay como una tendencia a poner, tales puestos son solamente para las personas con discapacidad. sí. Y ahí sí tienes mucha razón en el hecho de también la capacitación, o sea, sensibilizar y que, bueno, en este caso tanto el propio empleador o el funcionario del Estado sea consciente de que la persona con discapacidad, en realidad, más allá de su condición, lo que necesita es mecanismos que le permitan hacer más accesible su trabajo, ¿no? Y lo va a cumplir como cualquier otra persona. Me gustaría un poco también mencionar, Andrea, si por ejemplo ahora que pues ya estamos casi a un año de entrar a un proceso electoral, ¿no? Donde tranquilamente van a haber más de 30 partidos que van a prometer de todo, ¿no? ¿Cuáles crees que son los puntos claves para una agenda de inclusión social de personas con discapacidad? De repente tú crees que son más prioritarios, ¿no? Más allá de la norma, que bueno, ya la tenemos y algunas modificaciones, ¿cuál crees tú que es el compromiso real para poder ver cambios a nivel de inclusión? Para mí uno de los pilares es la educación. En Perú reconocemos la educación inclusiva también a nivel normativo, pero hay muy pocos esfuerzos realmente por hacer que la educación sea inclusiva, ¿no? Todavía los esfuerzos están muy metidos en la educación especial. Mm, Ya lo que debería pasar es que cada vez haya más equipos capacitados dentro de las escuelas regulares, ¿no? claro. Capacitados para atender a la diversidad, ¿no? Porque finalmente las escuelas especiales tampoco pueden, tampoco se dan abasto para atender a todas Ujú. las personas con discapacidad. Eso a nivel práctico, ¿no? Y a nivel un poco más, eh, no sé cómo decirlo, de inclusión, digamos, una persona con discapacidad no tendría por qué estar apartada de una persona sin discapacidad. Ujú. En principio, los estudiantes deberían aprender juntos, obviamente cada quien con sus adaptaciones, pero deberían poder aprender en las mismas escuelas, ¿no? Entonces, eh, todavía creo que en Perú estamos avanzando muy lentamente con respecto a la educación inclusiva y yo creo que es algo esencial porque hay mucha deserción escolar de personas con discapacidad. Me parece que alguna vez Minedu hizo un estimado y Ujú. bien alta, no la tengo ahorita, no la recuerdo porque además es De deserción. un poco difícil calcular la deserción, Ujú. pero, Claro. pero la cifra es alta. Entonces, Ujú. eh, claro, porque hay muchas barreras educativas y las personas con discapacidad además siguen enfrentando mucho bullying en las escuelas, Ujú. por ejemplo, entonces es algo que no se habla y, y creo que Ujú. hay que abordarlo porque finalmente, ¿no? O sea, las personas si no terminan la básica regular, pues tienen menos oportunidades para insertarse en el mercado laboral, ¿no? Claro, es un ciclo vicioso prácticamente, ¿no? Es donde si no se aplica. El Ujú. Estado es el que tiene que asumir, por ejemplo, Mm. medidas de protección social, ¿no? Ujú. Eh, entonces, creo que una tarea pendiente es la educación inclusiva. Eh, Algo que también creo que es importante es reconocer las tareas de cuidado, lo que te decía, ¿no? Existen muchas familias de personas con discapacidad que no reciben apoyo, que no reciben capacitación, eh, Ujú. están ahí, ¿no? Yo sé que la agenda de cuidado Claro. que ha estado levantando mucho el movimiento de género, pero también es importante justamente que se reconozca que las personas con discapacidad también son sujetos de cuidado, no objetos de Ujú. cuidado, porque son Ujú. sujetos de cuidado
que pueden ser autónomas y que de hecho pasa, ¿no? Ujú. Las personas con discapacidad pasa muchas veces que justamente porque no se cree que van a aprender, muchas veces no se les enseña, por ejemplo, cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, o sea, escoger la ropa, que es algo que para una persona puede ser muy de diario. Muy, claro. A una persona con discapacidad a veces ni siquiera se le permite eso, o sea, escoger su color Mm, de ropa, escoger lo que va a comer. Entonces, por ejemplo, claro, existen muchas familias cuidadoras que, por ejemplo, no saben cómo desarrollar en sus familiares con discapacidad autonomía, ¿no? Porque mm. nadie les ha enseñado tampoco. En- Claro, y ahí es un tema importante también, por ejemplo, desde las municipalidades, ¿no? La intervención de ayuda a la familia, porque como tú dices, al final es como que todo en el sistema, digamos, más grande, esas pequeñas cosas que empiezan a limitar en la familia, luego se ven reproducidas en el colegio, luego en el propio autoestima de la persona que ya cree que no puede hacerlo por sí mismo. Y hasta tal punto, como tú dices, que ya luego prácticamente se vuelve una persona dependiente al 100% y no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, ¿no? Entonces, ahí, Andrea, por ejemplo, para las personas que, bueno, ya te han visto y te han leído en tus tweets, sobre todo, que son muy picantes, tú siempre estás en constante, digamos, lucha ahí con los trolls, con la gente que lamentablemente, como se dice, por molestar, a veces quieren apelar a alguna situación, no sé, pues de la discapacidad, ¿no? Para tratar de desestimar alguna opinión. Pero tú, ¿cómo crees que de repente también para otras personas con discapacidad que en este momento nos puedan estar escuchando o viendo, puedan sentir en relación a cómo ellos también se quieren desenvolver en el activismo? O sea, ¿qué medidas crees tú que es importante tomar en cuenta al momento de entrar a enfrentar esta lucha colectiva, ¿no? sí, yo creo que es importante eh, hablar desde la experiencia, o sea, la experiencia que uno vive creo que también es política, porque, eh, o sea, a mí me llama la atención cómo hay personas con discapacidad que, por ejemplo, les cuesta mucho hablar de la discapacidad, o sea, y no sé cómo decir, o sea, lo entiendo, pero al mismo tiempo me Ujú, parece complejo, porque claro, yo salgo a la calle en Lima y ujú, todo el mundo me habla de la discapacidad, o sea, es algo que yo no puedo evitar. O sea, ujú, probablemente yo en mi casa, no sé, estoy viendo Netflix y no pienso en mi discapacidad y a mí no me importa, pero yo salgo a ujú, la calle y cambia eso. Y la gente ujú, me hace notar y me recuerda todo el tiempo que yo tengo discapacidad. ujú, Entonces, ¿cómo no hablar de ese tema? O sea, ¿cómo no hablarlo? Y yo ujú, entiendo que puede ser muy, muy difícil, porque sí, pues no, puede ser muy incómodo la exposición. Eh, de hecho, en algún momento también he sentido cierto agotamiento, ujú. pero creo que es importante empezar a hablar para que hayan voces diversas. Creo que cada vez hay más, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo he Claro. notado que en redes sociales cada vez hay más gente ciega hablando, por ejemplo, de su Mm, experiencia, de las cosas que hacen, y eso me parece interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, yo ya no soy tan joven, ujú, este, creo que es importante como sacar a nuevos líderes, ¿no? Y que haya gente ujú, hablando por ejemplo, o sea, yo ya no puedo hablar de mi vida universitaria, yo terminé la universidad hace un tiempo. ujú. Entonces, creo que es importante, por ejemplo, escuchar a universitarios hablando de su experiencia, ¿no? Y sí, pueden hablar, de repente no en cámara, de repente en Twitter, de repente en una historia en Instagram, de repente todavía en Facebook, porque en Perú todavía se usa mucho Facebook. Y Entonces, además, desde la experiencia cotidiana, como tú dices, ¿no? No todo tiene que ser hablar sobre, por decirlo así, el problema que genera, no sé, la accesibilidad, sino también, por ejemplo, como tú haces, ¿no? Que tú, yo te he visto ahí en tus clases de baile, muy interesante también cómo cada persona puede explorar desde la diversidad de sus gustos, y con la condición de discapacidad que es parte de su identidad, nuevos retos también para las personas mismas que, por ejemplo, ¿no? Una profesora, alguien que está interactuando. Y eso es muy positivo porque también muestras en lo más real
cómo tú misma estás viviendo tus propios proyectos, tus sueños, ¿no? Y eso es algo que personalmente a mí me admira mucho cuando lo veo en ti, pero también siempre tú nos recuerdas con un baldazo de agua fría a la mayoría de los seguidores, ¿no? De que no hay a veces como que este sentido de que están haciendo un mayor esfuerzo, sino es como que tu vida tal cual lo es, ¿no? Y tal vez eso puede ser algo llamativo, pero importante, Andrea, ¿no? No sé si de repente quisieras dar algún mensaje también a las personas con o sin discapacidad que están viendo esto en relación a también a través del uso de las redes sociales, poder seguir promoviendo un poco de conciencia y, bueno, de igualdad. Sí, yo creo que eso que te decía es interesante de que las personas con discapacidad finalmente también se desarrollan de acuerdo a las oportunidades que les dan, ¿no? Yo me Ujú, acuerdo un poco estar en una reunión de Conadis y me quedé muy impactada porque había una señora que entiendo era un familiar de una persona con síndrome de Down. En Conadis estaban hablando de que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial pueden tomar decisiones, ¿no? Con apoyos. mm, Y esta persona que entiendo su familiar tenía síndrome de Down, no recuerdo si era su hija, su sobrina, ujú, eh, dijo, pero señorita, o sea, usted me está hablando de que esta persona que tiene síndrome de Down puede tomar decisiones. O sea, usted me ha escuchado de mm, síndrome de Down. O sea, la señora en realidad creía que era imposible que una persona con síndrome de Down tomara decisiones claro, que estaban burlando de ella. ujú, Porque claro, ¿cómo alguien puede siquiera pensar que una persona con síndrome de Down puede tomar decisiones? ¿No? Entonces, mm, me pareció bien impactante mm, porque claro, ¿por qué una persona con síndrome de Down no podría tomar una decisión, ¿no? Una pequeña decisión, por ejemplo, que quiere ahorrar su dinero y comprarse un celular, ¿no? claro, ¿Por qué no podría hacer eso? Eh, entonces, claro, muchas personas creen que por la condición ya tu vida acabó, ¿no? mm, Y ya tus decisiones, pues no puedes simplemente, digamos que tomarlas porque no existen. Entonces, creo que es importante empezar a cuestionar eso, ¿no? Empezar a darnos cuenta de que en realidad mientras más oportunidades le demos a una persona con discapacidad para desarrollarse, mejor va a ser, ¿no? Más autonomía va a tener y en cosas muy básicas, ¿no? Ya cuando una persona claro, puede comer sola, por ejemplo, ¿no? En el caso de personas de repente mucho más dependientes, ya es un gran logro. O sea, no tiene o sea, una decisión no tiene que ser, pues, comprarme una casa, ¿no? Una decisión puede ser, comer sola, ponerme un pantalón yo sola y cosas que van a ir entrenando poco a poco la autonomía, ¿no? Alguna vez leí el blog de una persona autista que decía, es mucho mejor que asumas que alguien es capaz y luego equivocarte, ¿no? De repente, bueno, de repente en ese momento la persona no va a ser capaz de comer sola y te equivocaste. Ok, pero eso es mejor a asumir de plano que no puede. que no, no puede, efectivamente. Gracias, Andrea. Bueno, porque en general todas las reflexiones nos llevan en diferentes ámbitos a poder tomar más conciencia de cómo mejorar nuestras actitudes, nuestra forma también de asistir cuando una persona con discapacidad nos lo solicita. Y me gustaría especialmente que pudieras dirigirte ahora, ya para cerrar, como un mensaje de reflexión, sobre todo los padres de familia, ¿no? Porque digamos que ellos, por primera vez, cuando de repente se enteran que su hijo nació con una discapacidad o va a adquirir una discapacidad, es chocante que a veces lo perciben como una mala noticia, o como tú dijiste, hasta como una maldición, ¿no? Me gustaría que en especial para las personas, en este caso las familias, tú puedas darles un mensaje directamente. Eh, yo creo que digamos que el mensaje para las familias es que siempre intenten desarrollar lo más que puedan, acompañar a sus hijos lo más que puedan, ¿no? Claramente va a ser complejo porque, o sea, tampoco es que quiero decir que va a ser todo muy bonito, o tener un Mm, hijo, en principio, creo que no siempre están bonitos, en el sentido de que, pues, hay muchos retos igual, creo que como en ujú, todo. Eh,
Entonces, pues hay que sumar a eso los retos de las barreras sociales, ¿no? Entonces creo que es un reto, pero acompañar al hijo, la hija en ese proceso creo que va a ser importante, ¿no? Siempre acompañarle, siempre tratar de desarrollar su autonomía desde el cuidado responsable, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y siempre tratar de buscar que sea lo más autónomo posible, ¿no? Y como digo, lo más autónomo posible no significa pues que, que sea una persona que mañana se va a ir a vivir sola y que va a comprar 2 casas y que tiene 3 carros y que Claro. se va de viaje a Corea. O sea, no tiene que ser cosas tan grandes, ¿no? O sea, la autonomía empieza desde decisiones muy pequeñas, ¿no? Ujú. Y creo que eso es importante ir desarrollando también. Muchas gracias, Andrea. Gracias por tu tiempo. Esperemos verte pronto también aquí en Lima. Y bueno, a todos los que han seguido esta transmisión virtual que hemos hecho por primera vez, espero que hayan podido tomar un poco de conciencia también y pueden seguir las redes de Andrea Burga, ¿verdad? Si estás en TikTok, Instagram, en todas tus redes. En Instagram estoy como @AndreaBurgaBchica. Ok, entonces ahí lo vamos a ir poniendo abajo también para que lo vean. Esto ha sido el episodio número 5 de Click Ciudadano y ya nos vemos hasta el próximo episodio.